Y tenemos contacto con el delegado político en Benito Juárez, Christian Boenreich. Él ha estado muy pendiente de todo lo que ocurre porque en la Benito Juárez ha habido también irregularidades que han sido denunciadas. Se habla de edificios que colapsaron habiendo tenido un año de construcción. Por cierto, hoy se encontró un joven, el cadáver de un joven en el derrumbe de la calle de Gabriel Mancera y Escocia. Y bueno, habrá una investigación profunda por parte de las autoridades judiciales respecto a las constructoras que podrían haber incurrido en delitos graves por los 40 edificios colapsados. En fin, Christian Boenreich, muchas gracias por tomar la llamada de Grupo Fórmula. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, con el gusto de saludarte. Como bien mencionas, en la delegación Benito Juárez tuvimos 38 inmuebles. Dentro de ellos estamos hablando que 13 se colapsaron, 25 están en riesgo de colapsarse, y estamos hablando que todas fueron construidas hace más de 20 o hace más de 30 años, pero encontramos dos que son de construcción reciente, de creación reciente, y que hicimos una investigación y derivado de un dictamen de un director responsable de obra, encontramos que utilizaron materiales deficientes, de baja calidad, que no se pegaron a la norma, al reglamento de construcción y a la manifestación. Por ello es que ayer presenté a nombre de la delegación Benito Juárez una denuncia penal para que se cuadren varios delitos en contra de la constructora. A su vez, presentamos... ¿De las constructoras o de una constructora? Son dos constructoras, son dos predios. Estamos hablando de Tlalpan 56, Emiliano Zapata 56 y Bretaña número 90. Es decir, en ellos también dimos parte a la Contraloría Interna para que haga una investigación de quien resulte responsable. Dimos parte también al gobierno de la ciudad a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda para que haga un dictamen, también una investigación, pero sobre todo para, conforme a derechos, si tiene responsabilidad del DRO, o sea, el que estuvo como responsable de Zapata 56, en donde obviamente tenía que dar aviso el DRO al gobierno de la ciudad, al gobierno delegacional, en términos de que sabían, o fue omisión, tiene responsabilidad de que sabían que no se había apegado a la normatividad, al reglamento de construcciones, y que habían utilizado materiales de baja calidad, es decir, que violaron el proceso constructivo, que sin duda fue ineficiente, y que esto deriva de daño, obviamente, al patrimonio, porque pues a la propiedad de los afectados, y también porque pues se dañó, sin duda, más allá del inmueble, puso en riesgo la seguridad e integridad de las personas. En Zapata 56 fallecieron desgraciadamente 2 personas, y en Bretaña 90 una persona. Es decir, presentamos las denuncias penales, pero también los procedimientos administrativos para que se sancione a la empresa, y en su caso que derive de esta investigación a los auxiliares. ¿Quiénes son los auxiliares? El director responsable de obra, que es la figura, Pepe, como sabemos, que se creó después del 85 para vigilar, para ver que el proceso de obra, el proceso constructivo y los materiales que se ocupan en esa construcción y que se apegue a la normatividad por parte del gobierno de la ciudad y de las delegaciones. Quien vigila las obras es el DRO y los corresponsables de instalaciones. Entonces, ahí, en ese momento, al saber que lo estaban haciendo de manera ineficiente y violando varias disposiciones legales, no dieron aviso al gobierno de la ciudad y al gobierno delegacional. Es ahí que también estamos acompañando y asesorando a los vecinos afectados en la delegación Benito Juárez de estos predios para que presentemos las demandas ante el Tribunal Superior de Justicia para que se repare el daño. Es decir, vamos hasta las últimas consecuencias para que se sancione a los responsables y se repare el daño de todos los afectados, porque obviamente pues estamos hablando de su patrimonio y de la vida de las personas. No podemos permitir estas irregularidades
pues tengan una consecuencia de esta magnitud. Por eso la delegación Benito Juárez va a presentar todas las pruebas y buscar que las autoridades puedan sancionar a los responsables y reparar el daño. Hay una investigación del financiero Bloomberg en la cual se evidencia que una vecina de la calle de Eje Central Lázaro Cárdenas número 418, quien acababa de comprar su departamento con valor de 2 millones de pesos a la empresa Elite Apartments, lo compró hace 3 meses, pues se cayó. El edificio era tan nuevo que aún faltaban por ocuparse 12 de las 21 unidades que fueron puestas a la venta. La torre no tenía más de 100 días de inaugurada y el daño a su estructura fue catalogado por la delegación como irreparable. ¿Te imaginas? Sí, así es. Por eso es que como estos dos predios, digamos, estos dos inmuebles que se colapsaron, ya de la misma forma estamos presentando las denuncias. Pero también viene una investigación, Pepe, como tú lo estás diciendo, de 52 inmuebles que ya tiene ubicado, registrado la delegación Benito Juárez, de que sufrieron daños. Y ahí estamos revisando también si en su momento hubo responsabilidad, en su caso, las empresas constructoras, o alguna responsabilidad de los auxiliares de que no se apegaron a la norma, de que utilizaron materiales de baja calidad. De baja calidad, no sí. termina. Eso no termina, porque yo me estoy basando en un dictamen técnico, en una investigación, ya presentamos las pruebas hasta el Ministerio Público, lo vamos a hacer en materia civil, ya lo hicimos ante el gobierno de la ciudad, la Contraloría Interna. Es decir, hasta las últimas consecuencias en términos de estos dos inmuebles, pero también, como lo acabas de mencionar, de estos otros inmuebles que sufrieron algún tipo de daño. Que el dictamen técnico nos diga, ok, sí fue derivado del sismo, correcto, pero derivado del sismo, ¿hubo responsabilidad de alguien, la constructora o alguna otra persona o servidor público que en términos reales violaron la ley, no se apegaron al proceso constructivo o fue un proceso, digamos, o utilizaron materiales de baja calidad? Entonces lo haremos como lo hicimos en estos dos predios, Pepe, de ir hasta las últimas consecuencias y apoyar a los vecinos para que se sancionen a los responsables y se repare el daño. En esta investigación estamos trabajando, porque no solamente son estos dos predios, como tú lo mencionas, estamos investigando todos los demás, y bueno, seguimos en el proceso del censo de todas las personas que desgraciadamente perdieron su casa, para que en los fondos que se están obteniendo a través de recursos federales del gobierno de la ciudad y de la delegación Benito Juárez para la reconstrucción de la zona, creación de vivienda y apoyo a las personas que se quedaron sin casa. Y que paguen su culpa quienes la tengan como responsables, tanto oficiales como de empresas constructoras privadas. Por aquí tenía los nombres, los voy a repetir: la empresa Canada Building Systems de México, SADCB, y Dijon Sapi, SADCB, respectivamente, que, como tú bien dices, se ha reiterado ya varias veces, han utilizado o utilizaron materiales de baja calidad. Debajo de los escombros, una vez que sean removidos, saldrá toda esta podredumbre, toda esta pus de la corrupción. Así es, la verdad es que en el caso que estás hablando de Canadá es de Zapata 56 y de Dijon es de Bretaña número 90. Sin duda, después del 85, bueno, pues se crea esta figura del DRO para vigilar, cuidar que verdaderamente los procesos constructivos se hagan conforme a la norma, pero sin duda tenemos que revisar toda la normatividad después del 19 de septiembre, tanto gobierno de la ciudad, jefaturas delegacionales y la Asamblea Legislativa, para hacer más estricto los procesos constructivos, mayor supervisión y sobre todo hacer un análisis. Si estamos hablando que el 98% de los inmuebles en la ciudad, para dar un número, como fue en la delegación Benito Juárez, llevan más de 20 o 30 años, hasta 40 años. Sí. Tiene que haber una obligación del gobierno, pero también de los particulares, de los propietarios, de los dueños, de que hagan una revisión de estos inmuebles ya viejos, edificios, cada 6 meses, a través de un DRO, para ver si se tiene que dar mantenimiento, si se tiene que dar el reforzamiento, porque eso no se da por obligación, Pepe.
Es decir, no tenemos que esperar a que llegue otro sismo para evidenciar que la gran mayoría de los inmuebles ya colapsaron porque son muy viejos. Es decir, tiene que ser periódico y tiene que ser revisado por la autoridad y por los propietarios, pero sobre todo darle mantenimiento y reforzamiento a estos edificios viejos para saber si en algún momento ya se necesitan demoler y no esperar una catástrofe natural para que veamos pues cómo se colapsan y cómo hay pérdida de vidas humanas. Cristian, te agradecemos mucho, delegado, que nos hayas tomado la llamada y nos hayas hecho esta explicación amplia sobre lo que hay atrás o debajo de los escombros y de la pérdida de vidas humanas y las lesiones y la pérdida patrimonial, algo inaudito. Además del sismo provocado por la naturaleza, hay la corrupción y el crimen provocado por el fraude de constructores, de autoridades coludidas o corruptas. Ya se tendrá que probar por parte de la justicia. Muchas gracias, Cristian. Gracias a ti, y en eso estamos trabajando. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Cristian von Roerich es el jefe delegacional en Benito Juárez.